ti y para los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder conectarnos una vez más con cada uno de ustedes por esta plataforma de YouTube, bendiciendo las vidas de las 4.040 personas que están conectadas a esta cuenta. Favor y gracia sobre usted y sobre los tuyos. No deje de orar, no deje de confiar, aférrese a la palabra del Señor. Soy Elancy Gabriel de República Dominicana. No vino a emocionarte, sino a edificarte. Cuando la palabra de Dios nos confronta, es porque Él nos ama. Cuando Dios nos ama, Él siempre buscará la manera de cómo cautivar nuestra atención, de cómo corregirnos, cómo amonestarnos, de manera que si estamos algo extraviados, para que retornemos al camino de la verdad. Hoy estamos en Isaías, su capítulo 52, verso 13 al capítulo 53 hasta el versículo 4. Son algunos versículos. Ayer les comentaba y les decía que hoy vamos a hablar del disfrute, del sufrimiento de alguien. No es que vamos a disfrutar, hago la aclaración, no es que nos vamos a sentar, ver a alguien sufrir y lo vamos a disfrutar. No es a esto a lo que me refiero, sino que cuando Jesús padeció, Él lo hacía para darnos a nosotros el disfrute de que de la vida eterna, por cuanto Él llevó en sí el pecado nuestro, fue crucificado, fue lastimado, y por ese sacrificio que Él vivió, por el cual Él pasó, hoy nosotros tenemos lo que es vida eterna y hemos sido reconciliados con el Señor. Bendito sea su nombre. Y dice que el sufrimiento del siervo. Y yo me quedé ayer pensando en este tema, que escuché y yo dije, wow, pero realmente Dios tiene una manera tan especial de cómo ministrar nuestra vida, de cómo hablarnos, cómo corregirnos, cómo tratar con nosotros, que uno tiene que quedarse y decir, Dios mío, gracias. Dios busca la manera de cómo conectarse con nosotros, busca la manera y la forma de cómo hablarnos, de manera que cuando Él nos habla, nosotros podemos entender con claridad las palabras y las enseñanzas que Él quiere traer a nuestra vida. La esposa de un boxeador nunca se sube al ring con él físicamente. La esposa del boxeador no se sube al ring, no se sube ahí a aguantar los golpes que su esposo recibe, ¿verdad? En ese pleito, en su asignación, porque él decidió ser un boxeador. Las personas que tienen este deporte como su fuente de ingreso, pues el boxeador se sube, señores, al ring, recibe los golpes, recibe golpe, da golpe, y uno de los dos termina recibiendo la victoria, ¿verdad? Luego de este combate tan feroz. Y a la gente que le gustan este tipo de deportes, personalmente a mí, eso de dar golpe, yo doy pelita aquí en mi casa, pero eso de esos deportes de golpe a mí no me agradan. Eso de estar recibiendo golpe, aunque haya una cifra de dinero que se vaya a recibir, señores, hay personas que han quedado con traumas craneales y su vida y quedan con un tic nervioso que nunca vuelven a hacer lo mismo, pero es lo que eligieron, ser deportista. Ahora bien, el boxeador se sube al ring, primer ring, primer round, segundo round, es que no estoy muy familiarizada con los términos, y esta persona se sube a ese ring y aguanta los golpes y luego termina venciendo, y como recompensa, ¿verdad?, se lleva una suma X cantidad de dinero a su casa, y ese dinero él no lo disfruta solo, sino que sus hijos disfrutan de lo que él ganó, su esposa, la madre y alguien más que él decide también extenderle la mano y ayudarle. Por eso el tema de ella, disfrutando del sacrificio, disfrutando del sufrimiento de otro. ¿Por qué? Porque esta persona va y se sube a aquel ring y realmente echa el pleito. Él es quien se lleva todos los golpes como un samba, pero cuando él recibe la recompensa, todo en cuanto tengan una parentela con él, él entonces también le extiende de lo que él ha ganado. Por medio del sacrificio que hizo Jesús, hoy tú y yo tenemos y podemos accesar a lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque viendo nuestros delitos y pecados, viendo en la condición en la que tú y yo estábamos, Él toma la decisión de venir como oveja inocente, sin mancha, sin defecto, a presentarse como una ofrenda viva delante del Señor, para así limpiarnos y cubrir todos nuestros pecados.
en sí no los cubrió, sino que los limpió. Que hacían los antiguos sacrificios, se derramaba sangre de un cordero, de un becerro, y se cubrían. Pero cuando Jesús viene y es entregado en sacrificio por cada uno de nosotros, dice la palabra que su sangre nos limpia ¿de qué? Nos limpia de toda especie de mal y nos limpia de todo pecado. Dice que el sufrimiento del siervo de Jehová, lo mismo sucede con los intercesores. Nosotros intercedemos por las almas, intercedemos por la familia, intercedemos por las personas que están atravesando una situación de salud, pidiéndole al Señor que muestre su favor y su misericordia para que lo levante de esa cama. Personas que han caído en coma, personas que han estado en estado de salud ya que los médicos dicen ya nosotros hasta aquí llegamos como médicos, hasta aquí llegamos como profesional. Pero cuando empezamos a interceder, podemos ver la mano de Dios operando en la vida de la persona que está necesitando, por la cual se levante intercesión. Existen diferentes tipos de oración. Hay una oración donde yo me presento a darle gracias. Hay un momento donde yo me presento a pedirle, a suplicarle al Señor. Pero hay un momento de la oración que es crucial, que es la intercesión. Es donde la vida de esta persona peligra. Es cuando está a punto de acontecer o suceder algo. Y entonces Dios te levanta y Dios te insta a clamar con gemido, como el siervo que gime, que no se entiende por qué el siervo, pero Dios, quien lo creó, sabe por qué el siervo gime. Y nosotros gemimos, levantamos clamor, levantamos intercesión, pidiéndole al Señor que tenga misericordia. La intercesión de Abraham fue una oración también intercesora. Esa oración que hizo Abraham para que el Señor no destruyera Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero los pecados de Sodoma habían subido a la presencia del Señor y ya Dios había determinado destruir a Sodoma por la maldad que había y que iba en aumento. Señores, tantos niños como jóvenes tenían una misma práctica. Todos afrentaron a Dios, todos quisieron vivir en la vida pecaminosa, viviendo desenfrenadamente, sin tener en Dios presente en sus acciones. Que Dios le dice a Abraham: salte y saca a tu sobrino, porque resuelto está destruir a Sodoma y a Gomorra. Lo mismo va a suceder en el mundo. Que como un Dios de amor está pensando en destruir a la gente, porque la Biblia dice que el hombre va de continuo hacia el mal. Nuestra maldad nos cubre. La Biblia no se equivoca cuando dice en el libro del Génesis que los designios, los deseos, la voluntad, el impulso del hombre cada día lo lleva hacia la maldad, a la maldad. Y cuando hay maldad en el corazón del ser humano, no desean el bien de nadie. Cuando estas personas están así, que alguien le hace algo, lo que tienen en su corazón es la venganza. Pero Jesús, viéndole nuestra condición de pecado, Él pudo decir: déjalo que se pierdan todos, fríelo a todos, derrama tu fuego, consúmelo. Pero no, dice la palabra que Él vino, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, y por esa muerte de Jesucristo, al derramar su sangre, su vida en aquel madero, esa sangre nos hace limpio, nos limpia de toda especie de mal, de la depresión, de la tristeza, del luto, del dolor, del desprecio. Cuando recibimos a Jesús, Él les da sentido a nuestra vida. Cada latido de nuestro corazón realmente proclama el nombre del Señor. Y nosotros necesitamos entender que hay un momento en nuestra vida donde vamos a sufrir, donde vamos a pasar por el sufrimiento, para que podamos tener un corazón sensible. Porque cuando nosotros nos compadecemos de los demás, cuando hemos también padecido y hemos sufrido lo mismo que X persona está padeciendo, y cuando tú te ves frente a esa persona que está sufriendo, que está pasando por una situación, de hecho que ya tú también pasaste por ahí, tú puedes tener ese corazón de misericordia y decir: yo entiendo y conozco por la situación por la que tú estás atravesando. Pues bien, la esposa de un boxeador no se sube al ring con él, pero sin embargo ella es la que más disfruta. Va de compra, puede viajar, tiene tarjeta ilimitada muchas veces. ¿Por qué? Porque está disfrutando del sacrificio de su esposo, que fue y venció en aquel combate. Entonces, hoy yo puedo disfrutar de algo por lo cual yo no pagué.
sino al contrario, por mi estilo de vida, Jesucristo padeció en aquel madero. Entonces tú y yo tenemos hoy la oportunidad de disfrutar del sacrificio de aquel que vino y murió por nosotros. Él se vio en maldición sin tener maldición. Estuvo a este cuerpo de pecados, pero sin pecar. Y mediante a su sacrificio, mediante a lo que Él hizo por nosotros, hoy tenemos acceso a lo que es la salvación. ¿Cómo accesamos? ¿Cómo la obtenemos? Cuando confesamos nuestro pecado, nos apartamos de ello y nos santificamos para Dios. Porque dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia. Hoy yo pongo mucha música. Ay, yo me sé muchas alabanzas. Tengo una Biblia abierta en mi casa o la tengo una cita bíblica pintada, colgada en mi pared. Eso no es lo que me da la salvación. Eso no es lo que determina que yo tengo una relación con Dios, que yo hablo con Dios cuando lo necesito. Tengo una crisis, tengo una situación, yo clamo a Dios. Mientras regresaba anoche de un curso de locución, que gracias a Dios terminamos, señores, mire, yo regresaba. Y mientras esperaba el vehículo para trasladarme a mi casa, estaba hablando con una persona, o esa persona hablaba conmigo porque yo lo escuchaba. Yo era la receptora y él era el emisor. Y él hablaba y decía que él oraba, que antes de hacer cualquier cosa él se encomendaba en la mano de Dios y que él era una persona de fe, pero no era un cristiano. No era un cristiano que iba a la iglesia, no era un cristiano que se congregaba, que pertenecía a una congregación, pero yo me quedé escuchándolo y mientras yo lo escuchaba yo decía, wow, Dios mío, para ser una persona de fe no es estar realmente metido en una iglesia, es tu fe, tu devoción, es tu relación con Dios. Con esto no le estoy diciendo a la gente que no se congreguen, claro está que no, porque el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que nos congreguemos. Y que no nos dejemos de congregar como muchos lo tienen por costumbre, sino que nos congreguemos, nos acerquemos al Señor. Cuanto más que vemos que ese día glorioso se acerca. ¿Qué día? Cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Y él hablaba y decía, todo lo que voy a hacer yo oro, yo lo encomiendo en la mano de Dios. Y él me decía con su boca, he visto la mano de Dios obrando y contestando mis peticiones. Y yo le decía, es cuestión, no vayas a comprar nada. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, es cuestión de que usted le crea a Dios, bendito sea su nombre, que usted deposite su confianza en el Señor. Esto no es de cuántos años yo tengo en la iglesia, ni cuánto tiempo tengo, ni que yo nací en una iglesia cristiana. Dios te bendiga, Maura, de manera especial. No, es que usted tenga fe. Es tanto así que la Biblia dice que el que se acerque a Dios, que se acerque a Él confiada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no cree es como si no estuviese ahí. Entonces yo me voy a acercar a Dios. Es necesario que yo le crea, que yo tenga la fe, que yo tenga la confianza de que sus oídos están abiertos y atentos a la voz de mi clamor. A quien Dios excusa, a quien le cree. Quien se acerque en fe delante del Señor y deposite toda su confianza en Él. A esto Dios oye y estos son los que reciben respuesta de parte del Señor. Esto no es de quien hable mucho y de quien corra mucho, quien a veces da a entender que tiene mucha fe y que tiene mucho intelecto. No, esto es cuestión de fe, de que yo estoy confiando en el Señor. Amén, manita. Esto es cuestión de fe, de que yo estoy confiada en aquel que me amó, en aquel que me llamó, bendito sea su nombre. Y que aunque haya sufrimientos en mi vida por un lazo de tiempo, dice la palabra, que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria que se ha de manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos promesa de cielo nuevo y tierra nueva, donde el santo, la tristeza, el dolor, el sufrimiento que hoy en día estamos atravesando o el que estamos viviendo en el cielo y tierra nueva que vamos a heredar de parte del Señor, allí el llanto y la tristeza no existen. Allí yo no voy a necesitar de un riñón, ni del corazón, ni de páncreas, ni de ningún órgano nuevo. No. Dice que seremos transformados
y que este cuerpo de pecado será purificado, porque el cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible, y de la manera en la que estoy no puedo accesar a entrar a esa, sino que tengo que ser purificada y tengo que ser limpiada. Entonces, para yo poder accesar a los recursos espirituales, debo de estar limpia. Es como esta vasija, ¿verdad que sí? Que para yo utilizarla necesito estar limpia. No voy a tomar el agua si está sucio, está contaminada. Debo de saber que esta vasija está limpia y está apta para yo ¿qué? Poder utilizarla y tomarme el agua que le voy a echar. Nótese que cuando un niño está recién nacido, está pequeño, el agua incluso, compramos el agua filtrada. Pero no le damos esa agua directamente al niño, sino que en nuestra casa buscamos cómo purificarla en casa. Buscamos una olla, la limpiamos bien y ahí depositamos esa agua que ya está purificada y volvemos y la hervimos. ¿Por qué? Porque entendemos que el organismo de esa criatura que acaba de nacer no está apta para utilizar el agua que tú y yo utilizamos, sino que su organismo necesita con el tiempo ir accesando y ir recibiendo las cosas, pero de poquito a poquito le lavamos los biberones, le lavamos el agua que bebe, la purificamos, la ropita se la lavamos y a veces hasta se la hervimos. ¿Por qué? Porque entendemos que ese niño está en su estatus de pureza, y nosotros somos los que debemos cuidar por el bienestar de esa criatura que acaba de nacer. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Él hace de nosotros nueva criatura. Y el alimento espiritual, según vamos creciendo, Él nos lo va dando. Pero nosotros tenemos hoy beneficios y recursos que anteriormente no teníamos. Mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos orar por otros. No podíamos orar y esperar a veces una respuesta inmediata, pero cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos ver su mano obrando en nuestra vida y a través de nosotros en la vida de otros, porque ahora nos convertimos en un puente, en un mediador. Intercedemos por los enfermos, intercedemos por las embarazadas, intercedemos por las naciones, intercedemos por los gobiernos, porque para esto Dios nos ha puesto. Así como Jesús intercede por nosotros delante del Padre, a nosotros nos tiene aquí en la tierra intercediendo por la familia, intercediendo por las almas, porque para esto Dios nos ha llamado. Pero ahora bien, dice, disfrutando del sacrificio. Pero ¿quién hizo ese sacrificio? Lo hizo Jesús. Lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. De que Él nos ama. Sí, Él nos ama con amor eterno. Y Él quiere que nosotros accesamos, que entremos a disfrutar, ¿verdad?, de los beneficios de ese sacrificio que Él pagó en el madero. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Hablando del sacrificio de Jesús, cuando Él fue puesto en el madero, fue exhibido públicamente. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Fue, imagínense ustedes, coronado con una corona de espinas, fue abofeteado y lo miraban y decían, pero este no es. A causa del sufrimiento que Él pasó, para que tú hoy y tú y yo tengamos la vida eterna, tengamos la salvación. Fue desfigurado. Van a decir, pero este no, este me parece. Él era. Y padeció todo eso por amor a nosotros. Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
sobre aquellos que confían en Él, sobre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y estamos esperando en su promesa de que nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia, por una iglesia que le ama, por una iglesia que le espera, por una iglesia que se santifica, que no se contamina, que a pesar del tiempo de la espera no se desespera, sino que es paciente, esperando el retorno del Señor. Y dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Señores, ¿cómo queda un boxeador luego de un ring? Luego, ¿verdad? De un combate, de un enfrentamiento. ¿Cómo queda un boxeador? Desfigurado. A veces lleva costura. A veces queda en su cráneo, te queda, como decía hace un rato, queda lastimado. Y todo esto en un pleito. Los boxeadores quedan, señores, a veces lesionados de por vida. Yo escuché la historia de un boxeador que yo lo vi. Yo llegué a preguntar, ¿pero qué le pasó a esta persona? Y me estuvieron explicando. Él era boxeador y en un combate su oponente le dio tan duro que él cayó y quedó con un tic nervioso de por vida. O sea, cuando una persona toma una carrera, un oficio, un deporte, tiene consecuencias. Tiene consecuencias, mis amados. El boxeador está boxeando y va con la meta y con la idea de ganar. Pero sucede y acontece de que muchas veces no gana, sino que queda leccionado. Y la familia tiene que cargar con él, porque si en los momentos buenos, cuando él producía, ahora que está lesionado, la familia tiene que hacerse cargo. Pero imagínense ustedes que fuese, ponme eso ahí, que fuese en sus inicios, iniciando como boxeador, señores, ya como profesional, digamos, iniciando como profesional, y que en su primer señores, quede leccionado. Son cosas que no se está esperando, pero eso son parte del peligro, ¿verdad?, que conlleva lo que es ser boxeador. Hay Tyson, ahí está Tyson, hay unos cuantos Oscar de la Renta, creo que es así que se llama, Oscar de la Renta o Oscar de la Hoya, algo por el estilo, que son personas que se han dado a conocer y tienen, podríamos decir, tienen una posición económica buena, pero ha sido de sacrificio, de entrenamiento, de desvelo, de dedicación. Hoy podemos ver su casa lujosa, sus carros de lujo, pero ha sido a base de ¿qué? De sacrificio, cosa que muchos de nosotros no queremos entender, que el sacrificio, hubo un sacrificio que se pagó para que tú y yo tengamos la salvación. La salvación es de gratis. Yo no tengo que salir de aquí a la Basílica de Higüey a caminar en pie. La Basílica es donde se reúnen cada año, 21 de enero, el día de Altagracia. No tengo que hacer ese sacrificio. Hay algunos que entienden que tienen que hacer tal cosa para que Dios le dé tal cosa, para que le firmen el hijo, para que suceda. Óigate, no. El sacrificio por mi salvación, por tu salvación, ya que Jesús la pagó una vez y para siempre. Luego de ese sacrificio que Jesús hizo en el madero, al resucitar al tercer día, es único y es suficiente para que tú y yo obtengamos la salvación. Seas hombre, seas mujer, un sacrificio una vez y para siempre. Lo que hace falta es que tú y yo recibamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No se suscriban para desuscribirse a la cuenta. Si usted le entró por primera vez al directo, bienvenido sea usted a Elancy Gabriel. Esta es la cuenta donde cada mañana estamos compartiendo lo que es la palabra del Señor, dándole a Él toda la gloria, toda la honra, porque Él es quien se la merece. Entonces estamos hablando del sacrificio que hizo Jesús para que tú y yo obtengamos lo que es la salvación de nuestra alma. Es un Señor, una fe, un bautismo. Y creemos que Él viene pronto por cada uno de nosotros. Nos resta seguir orando por nuestra familia, que en un tiempo estuvieron y hoy están apartados, y por aquellos que aún no están dentro de los redimidos. Necesitamos orar por ellos, necesitamos interceder por ellos, necesitamos hacer vigilias de oración por nuestros familiares que aún todavía
no pertenecen a la grey de Cristo, para que cuando suene la trompeta, para que cuando Él regrese o venga por su iglesia, estemos preparados en familia, esperando su regreso. Que si Cristo viene, claro que sí, tan cierto como el aire que respiramos, es tan cierto esa verdad que mire, Señor, así como usted abrió sus ojos hoy, así le veremos en la nube y le recibiremos para estar con nuestro Señor eternamente y para siempre. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, el versículo clave de esta hora, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oye, como dice el coro, lo voy a cantar, no se me vayan. No canto bonito, pero cuidadito si se me van. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este coro, señores, tiene fuerza. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Todo eso por ti y por mí. Si eso no fue un acto de amor, yo no sé qué fue eso. Yo creo que ese fue el acto de amor más grande que cualquier persona ha podido hacer por alguien. Ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y damos gloria a su nombre. Por eso hoy nosotros, aunque tenemos pruebas y dificultades, estamos disfrutando del sacrificio que Él hizo en el madero por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la fe de, así como lo vieron los discípulos ascender al cielo, un día nosotros que le alabamos, que lo adoramos, que lo esperamos, le vamos a ver. Mientras tanto me preparo, sigo orando y me sigo preparando para que cuando Él regrese, el ansia esté preparada. Así también tú puedes estar preparado para el regreso del Señor. Y si padecemos o morimos antes de que regrese, que mientras nosotros le esperamos durmiendo, si nos toca partir, que estemos en santidad y reverencia delante de Él, para que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero, los recibirán en las nubes, aleluya, y luego nosotros los que hemos quedado, los que estén con vida, nos reuniremos en la nube para irnos a morar con Él eternamente y para siempre. No es cuento de camino. Ese es el libro más antiguo, más viejo que hay en el mundo, y nosotros creemos y tenemos la convicción de que Cristo viene por nosotros. Entonces yo estoy disfrutando el sacrificio que hizo Jesús, que Él padeció, que Él sufrió el desprecio de muchos, el abandono de otros, pero Él se enfocó en su asignación, así como el boxeador que sabe que va a recibir los golpes, las trompadas, qué sé yo, los knockouts, pero Él dice, me voy a esforzar para obtener la victoria, esa medalla, ese cinturón. Así mismo Jesús padeció, aguantó el desprecio, el maltrato, bendito sea su nombre, por amor a ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza, que Jesucristo un día volverá. Amén, Paula Lorena, Dios te bendiga a ti también. Que un día Él volverá por nosotros, por su iglesia, por su pueblo, que le amamos y que esperamos en Él, que Él no fallará y no faltará su promesa, porque Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras permanecen para siempre. Y yo quisiera cerrar haciéndote esta pregunta: ¿estás preparado? ¿Estaré yo preparada para el regreso del Señor? Estaremos preparados si justamente en este momento que te estoy hablando de su regreso, esa trompeta sonara. Estamos preparados
para recibir a nuestro Señor y partir con Él eternamente y para siempre. Dice su palabra que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que su gracia, su favor y su misericordia sea contigo y con los tuyos. Que Jehová alce su rostro sobre ti y sobre lo tuyo y ponga paz. Soy tu hermana Elancy Gabriel de República Dominicana. No vine a emocionarte, sino que vine a edificarte con la palabra del Señor. Shalom, shalom.